Entonces, gracias por mostrarnos sus rostros, gracias por podernos encontrar y ver, porque de esto se trata el proceso de recuperación en salud mental, ¿no? Poder vernos, conocernos y, como se los decía siempre como al principio, establecer relaciones de confianza. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esto. Yo lo tengo aquí como un tema que es al límite del consumo, y es porque hay como una importante relación entre lo que pueden ser los trastornos límites de personalidad y también el trastorno por uso de sustancias psicoactivas, pero vamos a verlo pues más adelante, ¿cierto? Quiero contarles pues que más o menos este es como el contenido que vamos a desarrollar hoy. Vamos a hablar un poquito desde la introducción y vamos a poner sobre la mesa este tema como de la personalidad. También vamos a nombrar aspectos epidemiológicos que nos pueden ayudar a entender que aunque esta situación a veces se vea muy cruda y muy difícil de sostener, hombre, pues no somos las únicas personas en el mundo que están en este proceso como de aprendizaje, y eso nos ayuda a ir entendiendo muchas condiciones, incluso que a nivel social afectan este tipo como de condiciones clínicas. Y pues también vamos a pasar un poco a ver la relación entre el trastorno límite de personalidad y el uso de sustancias, como ya les había dicho, y un poco el tema de generalidades del tratamiento. Y hoy, pues que estaba yo en Calasanz, pues estábamos en la ronda y escuchaba como algunas de las manifestaciones de mis compañeros en función de ciertas expresiones que nombran los padres y nuestros pacientes, ¿cierto? Y era muy interesante como poder identificar en esas expresiones que hay claramente un aporte importante en la forma en que nombramos al otro, y que esa forma en la que nombramos al otro pues nos puede ayudar en el tratamiento o nos puede como complicar algunas situaciones de la condición clínica, ¿cierto? Entonces, en función de lo que siempre hemos dicho, el lenguaje muy, muy poderoso. Así que también tenemos unos tipsitos allí que es como la producción con algunos de los compañeros del proceso ambulatorio en Calasanz. Bueno, entonces vamos a dar lugar, recordarles lo que es el mapa del proceso terapéutico. A mí me parece que esto es muy importante siempre que tengo como la oportunidad de hablar de estos temas en función de lo que es el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación, en fin, porque este es como la esencia pues, de lo que quiere la institución, ¿no? Poder construir con las familias una experiencia diferente, donde la perspectiva se amplía un poco más y podamos ir más allá de esa sensación de sufrimiento, que justo en el aspecto puntual del trastorno límite de personalidad, en ciertas situaciones en las que ellos construyen un lugar en el mundo a través del sufrimiento, se nos van quedando mucho en esta primera etapa o en estas primeras percepciones, donde casi que digamos, la experiencia se vive es a través del sufrimiento. Y cómo nosotros como familias y también como terapeutas en algunos momentos perpetuamos, ¿no? O mantenemos ese lugar y esa construcción que hacen estas personas en su vida. Entonces, importante eso, es el proceso como de atención, la invitación siempre a que caminemos juntos y a que establezcamos relaciones de confianza. Muy bien. Y esto por acá es es un abrebocas, esto es como un abrebocas que tenemos, y es que, ¿qué leen ustedes ahí? Cuéntenme, ¿qué leen ustedes ahí? Esto es una sorpresa, o sea, esto es una Como una sorpresa. agenda, como un proyecto. Exacto, muy bien. Entonces, yo les quiero presentar las bitácoras para las personas que hoy llevan un buen tiempo en el tema de patología dual, pues entonces van a ver que es como el reemplazo de lo que antes eran las cartillas. Entonces tenemos etapa 1, etapa 2 y etapa 3, en las que están en la parte como inferior. Ya no van a ser las cartillas, sino las bitácoras. Y para la parte de salud mental es el tema de una sola bitácora, y este es el acompañante de sus familiares
en el tratamiento. Tenemos el lanzamiento de esta estrategia ahorita el sábado con las mujeres y de este sábado en 8, o sea, el 10, con los hombres. Importante que ustedes lo conozcan porque qué bueno que cuando tengan, digamos, como la oportunidad de compartir con sus hijos allá en la institución, hombre, también puedan darle una leída pues a esta herramienta, ¿cierto? Entonces, se ven muy bonitas. Ahí le pedí pues a uno de nuestros compañeros que nos tomara una foto para poder hoy presentárselas a ustedes. Mejor dicho, esto es como es un primer momento como de esta estrategia. Así que vamos a ponerle todo el cariño y todo el corazón, porque esta es la materialización del modelo institucional, por supuesto. Muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es el tema de personalidad, ¿no? Porque es que estamos diciendo, bueno, venga, estamos hablando de trastorno límite de personalidad, ¿cierto? Pero primero ven y conversemos acerca de lo que es la personalidad, ¿cierto? Nosotros es muy común utilizar el término de personalidad para referirnos a ciertas personas que son, pues, que tienen un carácter fuerte y demás, o que son valientes, en fin, y decimos es que tiene mucha personalidad o tiene poca personalidad. El término en ese sentido, pues primero está un poco, no es adecuado pues su uso, porque más está haciendo como énfasis en unos aspectos relacionados con el tema del carácter, ¿sí? Y que de alguna forma limita este espectro amplio de la personalidad a una situación incluso como de un juicio de valor, que no es lo que, de alguna manera, pues lo que representa este concepto. Entonces dicen que la personalidad pues van a ser una cantidad de características y rasgos que nos permiten a nosotros adaptarnos al entorno, interactuar con el entorno y que también van caracterizando un poco a las personas, ¿no? En ese sentido, todos tenemos unas características de personalidad, todos tenemos unos rasgos de personalidad y hay veces, digamos que esos rasgos pueden ser positivos o pueden ser no tan chéveres, ¿sí? Y en esa medida, pues definitivamente nos permite reconocer que el ser humano es un ser integral, que tiene aspectos que son positivos, aspectos que pueden generar ciertas situaciones de malestar, pero que al final van determinando o van caracterizando la relación de este ser humano con el mundo y con él mismo. De eso se trata la personalidad. Cuando nosotros hablamos de un trastorno de personalidad, estamos hablando de digamos, de unos síntomas que terminan siendo un poco más desorganizados y que implican una disfuncionalidad generalizada. Es decir, yo puedo tener unos rasgos de personalidad que sean como, no sé, un poco difíciles, ¿no? Es decir, digamos que, no sé, puedo como ser muy confiada, ¿cierto? Y eso puede implicar en el tema de mi funcionalidad. Sin embargo, está determinado el nivel de afectación o no en esa interacción conmigo y con el entorno en cuanto a la flexibilidad. Es decir, si yo soy como pues muy confiada, muy noble, demasiado noble, pues, pero yo logro reconocer eso y trato de mejorarlo y digo, no, es que he tenido un montón de problemas, me han engañado, me han tumbado, estoy mejor, pues cantidad de cosas. Yo lo analizo y entro en un proceso de introspección. Mira que puedo de alguna manera ir modificando algunas situaciones, ¿cierto? Por eso se habla de que cuando, digamos, cuando hay un rasgo de personalidad, este es flexible y permite una adaptación al entorno. Va a venir a ser algo problemático cuando se vuelve algo perseverante, algo que es determinante, ¿cierto? Que el sujeto tiene dificultades de acceder a él, incluso ya sea porque no lo reconozca o porque lo normalice, pero incide importante, de manera muy importante más bien, en la relación que establece el individuo con el entorno y consigo mismo, ¿cierto? En esa medida, pues hay distintos trastornos de la personalidad, ¿cierto? Ahí encontramos el trastorno de personalidad narcisista, antisocial, esquizoide, pero hoy nos compete
un tema muy especial que es el trastorno límite de personalidad y de alguna manera que es uno de los diagnósticos que más prevalecen en nuestra institución, ¿cierto? Eso es como lo que tenemos en términos generales de la personalidad, porque vale la pena entender que todos vamos a tener unas características de personalidad. Incluso los chicos que hoy tienen, por ejemplo, trastornos de personalidad, cuando en el tratamiento de alguna manera hay ciertas características que logran mejorar en el tema de la funcionalidad, pues van a prevalecer unos rasgos, ¿cierto? Hay unos rasgos que no van a desaparecer. Y en esa medida, pues es importante que ellos lo conozcan, pero que también nosotros como familia los podamos conocer para tener muy claras nuestras expectativas. Que hay veces el tema de las expectativas en el tratamiento, cuando no tienen como o no hay el recurso para acceder a ellas, termina siendo algo antes como más problemático, ¿cierto? Entonces, este tema que me gusta mucho, primero porque es muy común, ¿cierto? Es como, hace parte, y ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, hace parte como de uno de los fenómenos de la sociedad moderna, ¿cierto? Estas características de personalidad que terminan siendo ya más desorganizadas, más complejas, y que pues por eso les llamamos trastornos, viene demostrando también como un malestar social. Y ya les voy a explicar de qué se trata esto. Aquí lo vamos a poner. Ahí se fue el pajarito. Muy bien. Entonces, vamos a decir que la condición límite, ¿cierto? Ha despertado un gran interés porque parece expresar el malestar de nuestro tiempo, de la modernidad tardía, y del mismo modo que en algunos momentos, como en la historia pues de las humanidades o en la historia de lo que son las enfermedades mentales, se generó más o menos alrededor de 1890, 1910, todos los fenómenos alrededor también de la histeria, ¿cierto? Mujeres que iban a consultar porque tenían grandes dificultades a nivel emocional y que incluso muchas de estas emociones y muchas de estas situaciones como de sufrimiento estaban puestas en el cuerpo. Digamos que era un fenómeno muy común de la época, casi al mismo nivel que hoy es un tema común, estas características de personalidad y también pues el desarrollo de estos diagnósticos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un trastorno de personalidad, que eso es el punto como clave, estamos hablando de que hay un nivel de sufrimiento en la persona, pero que también hay un nivel de sufrimiento en la familia. Y allí es donde uno puede como reconocer de una manera más directa cuando ciertos rasgos de personalidad terminan siendo ya inflexibles y complejos y pasan a un punto como el trastorno. Esto para que lo podamos tener muy en cuenta en lo que tiene que ver con las interacciones con nuestros familiares. Ahora bien, vamos a conversar un poquito acerca de la prevalencia del trastorno límite de personalidad. Recordemos pues que hay una, de hecho, ayer que estaba releyendo y que nuevamente pues empecé como a buscar información, encontramos ya que el tema como en la población general, es decir, en el mundo, esta es una investigación del 2013, es bien viejita, pero pues es como lo máximo que vamos teniendo en esta recopilación, pues, poblacional, vamos a ver que es entre el 1 y el 3%, es una prevalencia muy, muy alta. Y que en la población clínica, es decir, las personas que han tenido dificultades con salud mental, esa prevalencia aumenta hasta el 10%, ¿cierto? Nosotros hoy en la institución tenemos una prevalencia muy importante de trastorno límite de personalidad que pues puede ir pues un poco aproximado, casi como entre el 50% de las personas que están, digamos, como bajo la responsabilidad de nuestro acompañamiento. Podemos decir que entre el 50 y el 60% van a o han tenido o tienen un diagnóstico de trastorno de personalidad límite, ¿cierto? Por eso, digamos que es importante entender
que es una condición que existe en muchas personas y eso pues a nosotros nos va a ayudar mucho. Primero pues en los procesos de investigación y demás, porque seguro pues cada vez se viene avanzando mucho más en todo lo que tiene que ver con la parte farmacológica, en el tema de algunos antidepresivos, algunos antiimpulsivos, pues ciertos medicamentos que nos ayudan enormemente para mejorar un poco la disregulación emocional, que es uno de los factores como más complicados en esta población. Entonces el tema, cuando hay tanta población, pues eso nos llama un poco como a investigar, a dar como a dar una respuesta efectiva, ¿cierto? Y vamos a entender que, pues, digamos que en relación a lo que es el dato general de pacientes hospitalizados, incluso la institución, pues, de nosotros tiene una prevalencia mayor, pero esta, pues, es una prevalencia del 20%, digamos, como en instituciones, pues, con lo que es muy común que pueda ser como el sesgo de la información. Pero en nuestra institución, digamos que el porcentaje es un poco, muy mayor, ¿cierto? Dice pues que en países como en México, esta investigación es justo pues como de este país, el 25 al 36 aproximadamente pues como van siendo con mayor frecuencia pues mujeres más que los hombres, también es una prevalencia que nosotros podemos encontrar en la institución, pero créanme que cada vez esas brechas se van disminuyendo, ¿cierto? Nosotros entendemos que hay una diferencia importante en el tema como del sexo, pero son brechas que se van disminuyendo y que hoy día pues cada vez es, digamos, es más común encontrar hombres que también tienen este diagnóstico, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, aquí quiero como hacer una claridad, listo, mire, que eso es muy importante hacerlo. Eh, para mí, y lo digo más de como desde la experiencia clínica particular, reconozco que es importante que las personas sepan como cuáles son esas características que los determinan, ¿sí? Porque no es que ellos actúen de una u otra manera porque haya una intención o sea como algo que esté bajo su control, pero me parece que es muy importante tener un poco como de cautela al momento de lo que ustedes hoy van a escuchar, porque no podemos estar con esta información pues diagnosticando a todo el mundo y mucho más pues mostrando o buscando todos los síntomas de sus hijos ahí para luego ir y entregárselos que porque es que mire que usted es así, porque pasa, ¿no? Y mucho más con estos momentos, pues en estas situaciones donde parte como de lo que es este diagnóstico, digamos que tiene una incidencia muy importante para estas personas en mantener ciertas condiciones negativas de sí mismos aferradas, ¿no? O sea, en muchos momentos es como si con algunos de ellos es como si hiciéramos un altar a ciertas desgracias. Entonces, si nosotros hoy les decimos es que mira, aparte de todo lo que usted ha hecho, entonces mire todo lo que se puede dar y mire todo lo que le falta por hacer, ¿cierto? Entonces yo les pido que todo esto pues es como con mucha cautela y que las dudas y las inquietudes, porque aquí por supuesto también pueden haber pacientes, hombre, las vamos a trabajar con los terapeutas, ¿sí? A mí hace poco teníamos un paciente que sí venía como con unos rasgos, límites de personalidad en alguna visita con X persona, entonces le dijo, mire, a mí me parece que es que usted también tiene lo mismo que yo. Como yo tengo trastorno límite personal, a mí me parece que usted también. Y claro, empieza este chico a identificarse con una cantidad de síntomas que no necesariamente estaban estructurados pues en lo que era su experiencia personal y aumenta un poco como el tema de la sintomatología, ¿cierto? Ya luego, por supuesto, uno lo que hace es poder como encuadrar, hacer una diferencia clara entre lo que se piensa y lo que realmente se está viviendo, porque cuesta con estas personas que puedan de alguna manera rescatar una identidad única que les permita crear también una experiencia diferente a lo que ven, ¿cierto? Por eso cuando decíamos ahorita que
el trastorno límite de personalidad también pareciera ser como una manifestación de todas estas complicaciones a nivel de la modernidad, es justo por eso, ¿cierto? El tema de redes, de comunicaciones y demás han generado una alta carga de información que para muchos de ellos o para muchos de nosotros, ¿cierto? No es tan favorable. ¿Listo? Entonces yo quiero que seamos muy discretos, muy cautelosos con la información que hoy queremos como transmitirles, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar que una de las situaciones como más predominantes, si ustedes lo pueden vivir, seguramente muchos de ustedes lo han tenido como que evidenciar, es que hay una predominancia en emociones muy intensas, pero particularmente desde la ira, la depresión o ambas, ¿cierto? Y que estas situaciones es básicamente alrededor de las que se van desarrollando ciertas crisis de nuestros pacientes, o sea, ciertos momentos donde hay una alta disregulación emocional y donde los sentimientos que más prevalecen en estas crisis van a ser la ira, la rabia intensa o la tristeza profunda, ¿sí? Entonces, también digamos que muchas de estas dificultades y muchas de estas situaciones puntualmente con el trastorno límite de personalidad van dirigidas con ciertas emociones a la imagen corporal, esta dificultad y esta insatisfacción permanente frente a lo que es la imagen corporal, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes se imaginen una persona, digamos, digamos, una persona que tiene que convivir, ¿bien? Con muchas emociones que están relacionadas con la ira y la tristeza y que aparte en muchos de estos aspectos la ira y la tristeza va dirigida a su propia imagen corporal o a su propio lugar en el mundo, ¿sí? Porque han logrado, de alguna manera construyen un lugar a través de esa ira y de esa tristeza, así como muchos de nosotros pues vamos construyendo un lugar en el mundo a través de distintas características, que eso también vale la pena siempre estar preguntándose, ¿no? ¿Qué lugar en el mundo estoy ocupando y qué lugar en el mundo estoy construyendo? Para nosotros es claro que en lo que ha sido el acompañamiento a las personas con trastorno límite de personalidad ha sido un lugar a través del sufrimiento y es complejo poder sacarlos como de estos espacios y que puedan ampliar la perspectiva, ¿no? Como recuerden, como si se quedaran en ese primer momento del camino, no desde la intencionalidad, sino básicamente desde la condición que los habita. Vamos a seguir conversando un poquito como de estas características, ¿cierto? Cuando decimos que tienden a ser egosintónicos, miren que esta palabra es como rara, pero yo no la quise cambiar porque me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando uno está egosintónico es porque uno normaliza lo que está pasando, ¿cierto? Lo ve como parte de uno. Uno no siente que es un fenómeno externo o que es una situación diferente, sino que es parte de mí. O sea, estamos como en sintonía con ese síntoma, ¿sí? O con ese malestar. Y hace, pues, de alguna manera que se mantenga una condición en esa medida muy ansiosa, ¿cierto? Y esto pues genera un alto riesgo a aspectos, por ejemplo, como trastornos de somatización, ¿cierto? O sea, porque acuérdense que hay muchas dificultades que están llevadas es al cuerpo. Entonces, si está llevado al cuerpo, si está llevado toda esa ira, todas esas situaciones de angustia y de malestar, son llevadas al cuerpo, por supuesto que van a aparecer el tema de trastornos de somatización, unas tendencias autodestructivas que ahorita las vamos a ver como desde las situaciones autolíticas que están allí más adelante y que parte como de estas consecuencias que tenemos con estas personas es que terminan o son susceptibles, que lo vamos a ver también más adelante, de iniciar con un consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cierto? Entonces, digamos que en esta medida, cuando las emociones están como al límite, ¿cierto? Hay un alto nivel de disregulación emocional, entonces terminan siendo un poco sensibles, no les gusta estar solos, tienen mucho temor o hay un nivel importante de ansiedad frente a ese tema de soledad. Claramente que esa soledad también está relacionada
con esa dificultad en la parte de la aceptación, ¿cierto? Por eso son, digamos que parte de lo que se afecta claramente son todos los procesos de independencia y autonomía. Y casi que muchas de las condiciones o manifestaciones cotidianas exigen que los cuidadores o las personas que están acompañándolos estén muy pendientes de ellos. Lo que en algunos momentos decimos es que parte como del proceso de la enfermedad es que las personas estén alrededor de ellos, y esa pues es como la manera en la que ellos evitan sentirse como solos o descuidados. Es una forma de tener o de estar enganchados con el otro, así ellos digan lo contrario, ¿cierto? Porque pueden estar diciendo, es que déjame morir, es que yo no sirvo para nada, pero ahí detrás de esto hay un llamado que tenemos que ser muy cautelosos, hay veces con la forma en la que lo nombramos, ¿no? Porque hay veces, y es claro, pues, o sea, hay situaciones en este tipo como de condiciones que nos desbordan a nosotros como personas. Es que el trastorno de personalidad, cualquiera que sea, genera, recuerden, un alto nivel de sufrimiento en el otro. O sea, nos desbordan. Estar con una persona, convivir con una persona que tenga un trastorno de personalidad, en este caso, pues cualquier trastorno de personalidad, pero en este caso trastorno límite de personalidad, de alguna manera tiene una afectación muy importante en los demás. Entonces a nosotros nos pueden estar diciendo en el caso del trastorno límite de personalidad, es que déjame en paz, yo no sirvo para nada, yo no te quiero, una cantidad de situaciones. Y eso es un llamado, que eso es lo que necesitamos hay veces como familia, estar como tranquilos en el tema que les recomendamos es no se enganchen, no se enganchen, porque en esas manifestaciones y en esas crisis hay un llamado a la presencia del otro, hay un llamado a, digamos, como hay una necesidad de contención, porque hagan de cuenta que es como si a través de ellos pasara el río Medellín, ¿cierto? En una situación de caudal impresionante, y lo que se necesita son unos elementos de contención, y somos nosotros los que tenemos que actuar con esos elementos de contención. Difícil tarea, claro que sí, ¿cierto? Hay veces muchos de ustedes nos han dicho, es más fácil decirlo que hacerlo. Yo lo tengo claro que es mucho más fácil decirlo, pero también creo que en la medida en que nosotros podamos ser perseverantes en esas estrategias de contención, podemos de alguna manera ir favoreciendo una mayor regulación, ¿cierto? Vuelvo y les pongo el ejemplo del río Medellín, hagan de cuenta que es un caudal inmenso, y si no tenemos estos diques que están ahí al lado y lado, conteniendo toda esta energía que tiene el agua en esos momentos, pues entonces el tema se desbordaría y afectaría a muchas otras personas alrededor de las riberas, ¿cierto? Entonces, quiero como que siempre vayamos a tener esto muy claro, o sea, cuál, yo les voy nombrando algunas de estas manifestaciones, pero también que estemos pensando es cuál es mi papel como familia. Por supuesto que nosotros dentro del proceso terapéutico también les entregamos la responsabilidad, porque es fundamental entregarles la responsabilidad a ellos frente a la consecución de esta independencia y autonomía, pero necesitamos que haya un espacio de contención, que no se enganchen ante las situaciones y ante las crisis. Es una tarea compleja, somos humanos, respondemos de muchas formas. Hoy nada más estamos en una intervención con una mamá, y créanme que es la recomendación más determinante, y aquí quiero retomar como un ejemplo del doctor Eric, y es que casi que en esta tarea que es compleja tenemos que hacer como el agua y la piedra, ¿no? Ustedes ahorita me van a contar qué pasa con el agua y la piedra más adelante. Ahí lo tienen para que lo vayan pensando. Y si no, pues que el doctor Eric nos cuente cómo es. Muy bien. Entonces seguimos un poco con el tema de las características. Entonces, por supuesto, en esta tendencia y en este afán de no estar solos, hay un esfuerzo desesperado por evitar el abandono. Bueno, hola. Bueno, les voy a pedir el favor y cuidado, tengamos ahí como muy pendiente el uso de los micrófonos. Listo. Como les decía, digamos en este tema como de esta necesidad de no estar solos, entonces hay una dificultad, una tendencia más bien para evitar
el abandono, y ese abandono puede ser real o imaginario, pero lo más particular es que hacen todo como para que uno se canse y los abandone, ¿cierto? Porque hay veces la familia me dice, pero es que yo estoy ahí, es que él sabe que yo la quiero, o él sabe que yo lo quiero, pero es que mire que me trata de esta y de esta manera. Obvio que hay que tener unos límites, pero ellos de alguna manera lo que están buscando es el propio rechazo para luego ubicarse en un papel de víctima y en ese papel de víctima mantener el cuidado del otro. Es que es una dinámica compleja, es una dinámica compleja, pero que si nosotros como familia la podemos conocer, miren, vamos a tener, digamos, una ventaja estratégica importantísima porque nos podemos anticipar a esta forma de vinculación que es tan compleja y que es tan difusa y que es tan ambivalente, o sea, contradictoria. ¿Listo? Bueno, seguimos con el tema. Miren que estamos hablando mucho de lo que son las dificultades en las relaciones interpersonales. Generalmente son inestables, son intensas y se caracterizan por una alternancia entre lo idealizado y lo devaluado, ¿cierto? Las relaciones de pareja son relaciones que están muy vinculadas a fenómenos de sumisión y de control. Y yo creo que parte en muchos momentos de lo que nosotros socialmente consideramos como relaciones tóxicas es porque allí están implicados seguramente, o si no el trastorno límite de personalidad, sí muchos rasgos límites, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene que ver muchísimo con esta forma en la que en un momento denigramos del otro y al siguiente día lo estamos devaluando. Y así también con las relaciones con los padres, ¿no? En un momento es el mejor padre del mundo por cualquier situación y ante la mínima tarea como o la mínima experiencia de frustración es lo peor que ha pasado, ¿cierto? Bueno, es el tema de la inestabilidad, ya habíamos hablado un poco como de la imagen. Cuando hablamos de la disregulación emocional, claramente nos vamos a estar refiriendo a unos niveles importantes de impulsividad y que están dados en una o en dos o más áreas de la vida, ¿cierto? En el colegio, en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, en las relaciones sentimentales. Y en ese nivel como de impulsividad es muy común, lo habíamos hablado, pues que hayan situaciones de riesgos frente al tema de gastos excesivos, entonces aquí todo lo que tiene que ver con las adicciones, el tema también de relaciones impulsivas, conductas desinhibidas a nivel sexual, uso de drogas, y pues una de las características que nosotros también vemos con una prevalencia que viene en aumento y son los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, seguimos un poco a ver, bueno, estamos ahí como corticos de tiempo, ya vamos a ser más diligentes en ese sentido. Comportamientos y actitudes amenazas frente al tema del suicidio. Aquí es un tema delicado porque nosotros no podemos, y lo hemos hablado siempre, que cuando se nombra la situación como de pensamientos de muerte, ideas de muerte, intentos de suicidio, tenemos que tener mucho cuidado con ir y nombrarlas, decirle, es que me está manipulando, es que está llamando la atención. Porque miren, sí, puede que las esté manipulando y puede que les esté llamando la atención, pero es que eso es un mensaje, ¿cierto? Entonces, con ellos es muy importante estar atentas a todas estas manifestaciones porque incurren de manera importante en conductas autolíticas, es decir, conductas de autolaceración, ingesta pues como de medicamentos, distintas formas de autoagredirse, que muchos pues no terminan en un acto letal, pero que igual están poniendo en riesgo su vida y que en esa medida como familia pues tenemos que actuar, ¿cierto? Actuar, acompañar y de ahí es muy importante pues para los que están aquí pues presentes y conocen personas que no, que estén o que ustedes sientan un poco que se identifican con esto último que les estoy diciendo, aquí hay que buscar ayuda, ¿cierto? Porque es necesario identificar por qué la persona está resolviendo
esta situación como de esa manera, ¿no? Porque al final es como una forma en la que liberan altos niveles de tensión, de estrés, pero de una forma sumamente desadaptativa, sumamente inadecuada. Y pues bueno, tenemos la sensación crónica como de vacío. Bueno, aquí nos hablan un poquito, pues yo creo que ya lo hemos nombrado anteriormente, y es que hay una prevalencia importante entre lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Hay unos estudios donde nos hablan que entre el 5 y el 22% de personas que tienen trastorno límite, perdón, que tienen consumo de alcohol problemático, pueden tener un trastorno límite de personalidad, ¿cierto? Así como las personas con trastorno límite de personalidad pueden llegar a generar pues, un consumo de sustancias psicoactivas entre del 23 y el 80%, lo que de alguna manera pues también está muy relacionado con las experiencias, o más bien como las personas que tienen enfermedad mental con una alta prevalencia a desarrollar un trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Y allí en el tema de enfermedades mentales a nivel como general tenemos una prevalencia más o menos como del 70%, entonces es algo como que se ajusta básicamente a lo que encontramos. ¿Esto por qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve esto? Porque hay muchas de las personas que están hoy acá que sus familiares, por ejemplo, tienen un diagnóstico de trastorno límite de personalidad o personalidad límite, pues hay distintas formas a veces en las que los terapeutas, a veces los psicólogos nos enredamos en nombrar ese tipo de cosas, pero que cuando encontremos personalidad límite, podamos como decir, pucha, aquí hay un tema de riesgo. Entonces yo, ¿cómo voy a estar acompañando a mi familiar? ¿Cómo incluso desde mi experiencia familiar tengo que tener cuidado con el consumo de sustancias? Porque la prevalencia y el riesgo es muy alto, ¿listo? O sea, las personas con trastorno límite de personalidad tienen una alta prevalencia a tener un trastorno por uso de sustancias, y eso cronifica la experiencia y complejiza también el pronóstico en el tratamiento. Un poco pues es lo que tenemos, básicamente volvemos como un poco a lo mismo en lo que es la relación de trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Esto es lo que representan estas siglas, y el trastorno límite de personalidad límite, digamos como las manifestaciones más comunes de estas dos, de esta comorbilidad más bien, ¿cierto? Porque es como una relación, y está básicamente las dificultades con la imagen corporal, la impulsividad, los procesos de autoagresión, el tema también de la autoimagen, cierta necesidad como de buscar apagar ciertas sensaciones de malestar y demás, entonces actúan como de manera impulsiva en el tema de medicamentos y demás, y pues la desinhibición. Aquí quiero como tener en cuenta un poco lo que nos encontramos, ¿no? En el tema de la conducta impulsiva y lo que tiene que ver el tema del trastorno por uso de sustancias, pero quiero que lo tengamos muy presente frente a que la metáfora del iceberg pues nos puede estar diciendo que en la punta del iceberg está lo que nosotros vemos. O sea, nosotros no vamos a ver el trastorno límite de personalidad, ¿cierto? Por más hay veces experiencia que tengamos, ¿no? Uno lo primero que ve es, bueno, hay un consumo de sustancias, y este chico o esta chica es como todo impulsivo, ¿no? Parece como que no tuviera filtro, es como muy tirado en el momento de hablar, es como muy caótico. Hay veces eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Y por eso, pues son las manifestaciones primeras y demás. En el tratamiento, aunque por supuesto tiene que haber un manejo sintomático, es claro, nosotros tenemos que tener un manejo sintomático porque hay que ayudar un poco a tolerar y a soportar como estas sensaciones de sufrimiento del paciente y de las familias. No nos podemos quedar solo en la parte como sintomática, sino que lo que buscamos de alguna manera es qué sostiene la enfermedad, ¿sí? Así como en la punta del iceberg, y ustedes allí ven el Titanic un poco, ¿cierto? Digamos, esa punta del iceberg es lo primero que se ve, pero a profundidad hay unas cosas
que lo sostienen, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros como terapeutas, perdón, también tenemos como que identificar. ¿Y qué nos vamos a encontrar en este tema del trastorno límite de personalidad? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con el desarrollo de unos apegos inseguros, dificultades en todos los procesos de contención a nivel de la historia de vida del sujeto. Encontramos que también hay una historia de enfermedad mental. El tema de los trastornos de personalidad a nivel general no es una única causa, son distintas circunstancias las que van generando como el cóctel para que esto se pueda llevar a cabo. Tenemos eventos traumáticos de distintas connotaciones, y es en eso donde nosotros nos tenemos como que también a enfocar. Y la familia, mire, yo hoy les nombro eso, pero no quiero, digamos, generar más situaciones de culpa, porque básicamente cuando nos encontramos con un trastorno límite de personalidad, muchas de las situaciones en las relaciones con el otro, lo que buscan de manera casi como instintiva es promover los sentimientos de culpa en el otro. Es decir, si yo hago que el otro se sienta culpable, entonces eso me pone a mí en un lugar de víctima. Recuerden ese círculo, que es un círculo complejo. Es un círculo complejo, pero que si ustedes lo van identificando, por favor conversen con los terapeutas, porque es necesario de alguna manera modificar esas formas de vinculación, ¿cierto? Entonces yo les digo hoy aquí apegos inseguros, eventos traumáticos, no para que la familia esté en función de lo que me faltó, de lo que no hice, de lo que dejé de hacer. Eso es chévere reconocerlo, pues nos ayuda nos ayuda de muchas formas, por supuesto, porque nos permite generar procesos de reparación, momentos de perdón, expresión, pero mucho cuidado con esta sensación de culpa en esos conflictos, en esas crisis y en esas dificultades, porque cuando aparece la culpa, créanme que lo que estamos generando es una fortaleza mayor de todo este proceso sintomático. Así que muy atentos a qué pasa cuando sus hijos se expresan o sus familiares se expresan de esa manera con ustedes, para que lo vayamos teniendo siempre en cuenta. ¿Listo? Y lo trabajemos. La institución no se va a quedar solo acá. Por eso tenemos en salud mental un proceso corto a nivel del tema como de hospitalización, pero tratamos de extendernos un poco más en toda la parte de hospitalización parcial. Y aquí, digamos que entendiendo un poco el tema de todos los fenómenos que pasan en las vinculaciones con estos pacientes, ya para terminar, ya sí voy a terminar ahora sí de verdad, quiero como que lo que encontramos, lo que dicen los padres en medio de las crisis de los pacientes, por ejemplo, que es muy común, ¿cierto? Ya volvió a lo mismo de antes. Eso no le sirvió para nada. Miren estas situaciones de devaluación. O sea, el punto de la devaluación, hace poco una persona me llamaba y me decía, es que volvimos como antes, Cristina. Y era en medio también de su situación emocional, porque se había enganchado en ese conflicto con su familiar. Pero cuando ya analizábamos con más tranquilidad, entendíamos, sí, mira, pues es una crisis, pero no es lo mismo de antes. La pregunta es, ¿tú volviste a lo mismo de antes? Yo creo que hay veces como familias también volvemos a lo mismo de antes. Y digamos que son a estos fenómenos a los que nosotros tenemos que tener o estar muy atentos. Estas expresiones de no le sirvió, esos son bobadas suyos, póngale mente, póngale ánimo, usted está manipulando, es una forma en la que evaluamos a estas personas. Recuerden que estas personas en sí mismas ya han creado un lugar en el mundo a través del sufrimiento y a través del compadecimiento y a través de que yo soy lo peor. Entonces, parte como de lo que es el tratamiento con padres y no, bueno, ya no lo alcanzamos a ver porque ya el tiempo se va a terminar, pero parte de lo que es ese tratamiento es necesitamos darle valor y darle reconocimiento a las pequeñas conquistas, porque de plano hay un sí mismo completamente desestructurado. Y les informo una cosa, mis queridas familias, el sí mismo se va fortaleciendo, claro, a través de muchas experiencias y empoderamiento personal y demás, pero también el sí mismo se va fortaleciendo a través de las expresiones que encontramos de las demás personas. Y ahí hay un punto importante. No quiere decir entonces que le vamos a minimizar sus dificultades o sus situaciones. Es decir,
Entonces, ay, tan lindo como se quedó durmiendo, ay, mira, no hizo nada hoy. No, en lo absoluto, pues hay que encuadrarlo frente a ciertas situaciones y ciertas fallas, pero que tengamos muy en cuenta que lo que debemos, digamos, analizarlo, lo que debemos devolver es la conducta y no la persona. Aquí tenemos que diferenciar eso. ¿Cuáles son las conductas y cuáles son las personas? Cuando le decimos, ya volvió usted a lo mismo de antes, le estamos diciendo, usted como persona retrocedió, pero cuando yo le digo, yo, mira, eh, nuevamente se están presentando algunas situaciones impulsivas, te digo este tema, te hablo de este tema y entonces reaccionas y tu conducta es de esta manera. Entonces estamos hablando de la conducta, no estamos hablando solo de la persona. Y son pequeñas situaciones que nos ayudan pues como en el proceso como de tratamiento. Y aquí pues lo que dicen bueno, perdón, ahí tengo una equivocación. Y lo que dicen las personas con trastorno límite de personalidad, acá lo voy a corregir de una vez, lo entendí todo, pero nada, esto es muy interesante porque con ellos, esto es de los terapeutas, ¿no? Yo les decía hoy a los terapeutas, yo vengo, ¿cuáles son las manifestaciones? Y entonces, incluso ellos en las historias clínicas me mostraron y decían, mira, trabajamos este tema, entender todo, pero no entender nada. Es esta sensación, acuérdense, de vacío y de falta. Le podemos entregar todo, pero como hay una estructuración del sí mismo a partir de la falta, entonces me dieron todo, pero esto no sirve, no es nada, no es suficiente. Me preocupa estar bien. Esto es súper interesante porque ellos como que están bien y no se la creen, ¿cierto? Como que no es que esto no es así. Y empiezan en ese proceso de autosabotaje, ¿cierto? Y casi que empiezan de alguna manera también a evaluar sus propios logs. Acá también tenemos bueno, soy un problema para mí y para el mundo, una magnificación de los eventos complejos, pues de las situaciones difíciles que todos tenemos a diario, para ellos es una magnificación. Necesito ayuda, pero no sé qué necesito, ¿cierto? Pero no sé ni qué necesito. Quiero ser feliz y para eso necesito dejar de ser yo. Recuerden, hay una situación y de alguna manera es esa construcción de sufrimiento en el mundo y parte de lo que es el proceso terapéutico es decirle, sí, esto es un tema de alto sufrimiento, está muy compleja la situación, está muy difícil, pero vamos a ampliar la perspectiva, porque el pensamiento de ellos se nos vuelve un pensamiento muy absolutista y parte del ejercicio en el proceso terapéutico es ir al reconocimiento del detalle, a esas a esos pequeños logros y a esas pequeñas conquistas que de alguna manera van generando como una esperanza, ¿no? Hay que jugarles a la esperanza. Ellos en la relación con los demás, juegan mucho a la desesperanza. Con los terapeutas juegan muchísimo a la desesperanza. Es que mira, Cristina, yo valoro mucho lo que tú haces por mí, pero yo creo que no voy a poder. Y se despiden muchas veces, ¿cierto? Entonces uno tiene mucho susto porque además uno los quiere, ¿cierto? Yo tengo pacientes que quiero muchísimo. Entonces uno tiene ahí un profundo dolor, pero hay que estar como atentos a todas estas sensaciones porque ahí es que recibir sin angustia todo ese malestar, eso pues en el tema pues ya del entrenamiento que nosotros tenemos, pero que es justamente el aprendizaje que tenemos que ir haciendo como familia. Y las recomendaciones, ahora sí, ya sí, punto, voy a terminar. Las recomendaciones, no, la verdad, me faltan como, pero 4 diapositivas, pero ahorita quiero es más bien escucharlos. Ya esto es como para que lo tengan en cuenta. Esto es un trabajo que en algunos momentos se viene haciendo con los pacientes y lo que ustedes ven allí, ¿qué es? A ver, cuénteme a alguien que ve en estas, ¿qué es esto? A ver. Son como las herramientas. Son las herramientas. Son herramientas. Imagínense que a mí me parece una cosa, yo a los pacientes cuando hago como este ejercicio con ellos, yo les digo, venga, usted ha visto construcción, usted ha visto cosas. Entonces, bueno, o ha ido pues a Home Center y en fin. Y yo les he dicho que a mí una de las herramientas que más me parece súper tesa es además me parece que es muy charra. ¿Esta cómo se llama? Una llave. No, tiene otro nombre. Tiene otro Una nombre. llave de expansión. Hombre solo. Un hombre Eso. solo.
Muy bien, eso. Hombre solo. A mí primero me parecía muy chato. Pues, alicate de presión. Alicate de presión. Eso, exacto. Yo les voy a contar que cuando yo la conocí, pues la ¿Cómo se conocí llama como un eso? hombre solo, ¿cierto? Entonces a mí me pareció, además es súper útil, pues es súper útil, pero me pareció muy simpático que se llamara hombre solo. Y digamos que en el tema de las herramientas, cuando uno les dice, venga, ¿cuáles son esas herramientas? Y uno ya les juega con la metáfora. Les decimos hay que tener dos cosas, y para ustedes como familia hay dos herramientas importantes. Ustedes ya mirarán la herramienta que les parezca más chévere. A mí esa del hombre solo, mejor dicho, el antes y el después, eso me pareció muy charro que se llamara así, y luego entendí por qué. Y esa herramienta para mí es la aceptación, o sea, aceptar que hay una condición clínica, aceptar que sufro, aceptar que existe esa sensación de vacío, aceptar que existe esa falta, ¿cierto? En la terapia DBT, que es pues que es la terapia hoy con más evidencia en el trastorno límite de personalidad, ellos hablan de la aceptación radical, pero para eso pues hay unas estrategias muy amplias, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos con las familias, les decimos, venga y aceptemos ciertas situaciones del paciente, las expectativas, ubiquémoslo en lo real, y viene la segunda herramienta, no críticas, ¿cierto? No críticas destructivas, o sea, tú puedes de alguna manera cuestionar ciertas conductas, a eso nos tenemos que tratar como de orientar, a analizar ciertas conductas, pero no estemos en una tendencia constante a criticar, porque también es básicamente lo que pasa con ellos, que tiene que ver pues como con el evitar juicios, el uso de medicamentos, el seguimiento del tratamiento es súper importante. Nosotros lo que nos encontramos es que los pacientes mejoran un poquito porque hay estabilizadores del ánimo, anticonvulsivos, en fin, y las familias rápidamente abandonan el tratamiento. No, ya está bien. Ay, por Dios, bueno. Entonces, eso es una de las barreras como que encontramos en los procesos de hospitalización parcial específicamente. Generar motivación en el desarrollo de actividades. Hay que ir con ellos, hay que acompañarlos. El ejemplo, digamos, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra, ¿cierto? A veces se nos quedan en esa sensación, en esta zona de confort que es como autodestructiva y uno siente que se están destruyendo y entonces hay una sensación muy fuerte como de impotencia, pero lo que hacemos es decirle, no, pues vaya y haga algo, vaya y esto, no, venga, vamos, ¿cierto? Evitar verlos desde la enfermedad y no hacerles la vida más simple. Pues nosotros tenemos familias que van y nos piden registros y solicitudes al colegio para que no presente un examen. No, se lo tiene que presentar, que es que luego de ahí va y de pronto se hace daño. Pues nos toca poner cuidado, pero parte de lo que nosotros necesitamos es promover esos procesos de autonomía y que ellos también puedan verse en unos escenarios distintos a la enfermedad. Por eso no se suspenden responsabilidades. Por supuesto, pues el nivel de exigencia es distinto de acuerdo a ciertas situaciones como de las crisis y demás, pero ellos se mueven entre momentos de crisis y momentos de estar bien. Entonces, digamos que también tenemos como que aprovechar esos escenarios para que las responsabilidades se sigan cumpliendo. Comunicación asertiva, pilas con las situaciones de invalidación y lo que hablábamos, validar las pequeñas conquistas y los logros. Y ya, no más, ya lo voy a dejar así. Preguntas, Sandra, yo creo que ya, doctor Eric, la tampoco nos dio para la actividad, pero bueno, yo creo que, digamos, es como un amplio, pues es un tema amplio, en el que afortunadamente hay mucho por hacer. O sea, de verdad, familias, hay mucho por hacer. Cris, tenemos a doña Dora, que está desde hace rato con la mano levantada. Doña Dora, adelante con su pregunta. Buenas noches, Lord, que va a hablar en mi esposo. Hágale. Esposo de doña Dora, hable. Buenas noches, me disculpa pues con gafas a esa hora de la noche, pero es que estoy recién operado de la pista. Sí, quería estar en esta charla porque me parece muy importante y sobre todo que me pareció más importante la última parte de las recomendaciones. Y considero yo que dentro de esas recomendaciones hay una que es fundamental para mí
esencial y para mi familia. O sea, es aplicar esa inteligencia emocional. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, es tener la posibilidad de acompañarlos, ¿sí? De no ser alcahuetas, de seguir el proceso, de no tener miedo. Y me disculpan que meta aquí la parte religiosa, pero en la Biblia aparece 364 veces no tengas miedo. Entonces, a veces uno como familia tiene temores de cómo van a ser las cosas, pero me parece muy importante que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos acompañando y que él verdaderamente sienta el acompañamiento, pero también las responsabilidades que a él le competen o a la Así es. paciente o la paciente, porque nosotros como familia debemos de poner de nuestra parte y esa parte es lo que yo hablo, inteligencia emocional, no solamente del paciente, sino de nosotros también, de cómo llevamos el proceso. Ok, no, total, mira, ahí vuelvo un poco con el tema. Hay dos sentimientos que no nos ayudan en el proceso de recuperación con estas personas y es el miedo y la culpa. La verdad es como una de esas barreras que encontramos, pero que es importante cuando las encontramos, ¿no? Porque podemos trabajar para ir transformándolas, ¿cierto? Y donde ubicamos la culpa, entonces hablamos de la responsabilidad de esa manera, pues, y de esa manera la responsabilidad es compartida, la responsabilidad de la persona que está en este momento como padeciendo o viviendo a través de esta condición y por supuesto también de la familia. Bueno, compañeros, yo creo que por tiempo hoy ya no tenemos espacio para más preguntas y nos están pidiendo por el chat una segunda parte porque este abrebocas estuvo muy interesante, pero bueno, pues también queda manifiesto que hay temas también por tratar y otras preguntas quedan pendientes, entonces estaremos avisándoles pronto cuando nos programamos para la segunda sección. Doctor Eric. Buenas noches a todos. Sí, también yo les quería comentar que la idea sí vamos a programar una segunda sesión donde tal vez lo podamos hacer un poco más en forma de conversatorio para todos ustedes, ¿no? Pero aquí también me mandan un mensaje mencionando al respecto de recibir como la atención individualizada. Bueno, es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? O sea, si recibieron diagnósticos, si tuvieron esta situación y es nuevo para ustedes, si les quedan bastantes dudas, les pedimos siempre que se acerquen a toda la parte como del equipo para recibir retroalimentación de manera individualizada sobre las cuestiones del diagnóstico por parte como de las distintas áreas, porque aquí solamente podemos hablar de las generalidades. Entonces, por favor, manden los mensajes a trabajo social, manden los mensajes a enfermería, soliciten el tema de que ustedes quisieran tener una reunión para conocer más como del diagnóstico y es algo que sin problemas siempre se puede programar. Sí, no, total, miren, digamos que también cualquier situación, sí, por muchas razones, pues porque los terapeutas siempre van a estar con la disposición de escucharlo, ¿cierto? La institución es eso. Cualquier situación me cuentan, pues para mirar cómo podemos agilizar un poco digamos, la respuesta pues oportuna, ¿cierto? Pero bueno, quedamos también como con esa tarea de poder encontrarnos nuevamente, sin problema.